Perfecto, creo que van ingresando todos. Bien. Bueno, buen día a todos. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Llega bien el audio? Sí, bueno, perfecto. Bueno, mientras estamos admitiendo a todos, voy agradeciendo desde ya que hayan aceptado poder dar las disertaciones que van a dar ahora. Esto va a ser todo el plan de educación continua que hace la Asociación Panamericana, la cual tengo el gusto de presidir en un largo periodo, porque se ha hecho largo esto con la pandemia. Y gracias a este vínculo que tenemos a través de la pantalla, que a veces aburre un poco, pero bueno, el largo vínculo que tenemos y esta tecnología magnífica, podemos llegar a continuar con los cursos. Este es el curso número 20 que hemos realizado, y esta vez apuntamos a la audiología, y fundamentalmente lo que más nos interesa, vamos a admitir a alguien más, lo que más nos interesa es la audición en el niño. Hoy vamos a hablar del oído del niño, y vamos a hablar y escuchar a prominentes profesores del tema de la audiología. Cuando quise resumir un poco el currículum de cada uno, bueno, pensé que tenía que hacer otro suma aparte, porque es larguísimo, con gran experiencia todos. Amarilis Menéndez, Tania Sí, Ricardo Ventos, Carlitos Curet, un gran amigo que tengo hace tiempo también. Y bueno, vamos a hablar de la audiología en el niño. Pensemos que una pérdida auditiva leve en un niño puede causarles problemas de procesamiento del habla, la adquisición del lenguaje, el retraso de las habilidades sociales y cognitivas. Todo esto lleva a la mala atención, memoria, funciones ejecutivas que no realiza el chico, y todo un pobre desarrollo lingual, social y escolar. Entonces, eso va a repercutir en el grande cuando tenga dificultades laborales, y bueno, es todo un encadenamiento de la dificultad auditiva. O sea, todo entra por el oído, los programas se llenan como en la computadora a través de la audición, y si la audición falla, el problema es complejo. Nosotros con Amarilis hemos trabajado y pertenecemos al Foro Mundial de la Audición, de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial en este foro muestra unas estadísticas que son alarmantes. Las estadísticas hablan de 466 millones de personas en todo el mundo que tienen una pérdida discapacitante. Discapacitante significa que es más del 35% de su oído mejor. O sea que es una enormidad la cifra, pero de los cuales 34 millones son niños. Es una enormidad. Y más todavía porque en un 60% se puede llegar a prevenir esto. Y como son detección temprana, eliminación o curación de enfermedades como tenemos las otitis, de los cuales se va a hablar también, otitis media, otitis media crónica, otitis media con efusión. Entonces, es un montón de circunstancias que se podría paliar y evitar que se llegue a una hipoacusia importante. La población latinoamericana supera y estas son estadísticas que a veces asustan. Nunca me imaginé que en Latinoamérica tenemos 600 millones de personas, de las cuales tenemos 11 millones de nacimientos anuales. Hay en América Latina un 9% de pérdida de audición, lo cual significa que son 30 millones de personas que tienen una pérdida discapacitante. Y tenemos
estadísticas que continúan como que en la edad escolar hay pérdida mayor en 3 por 1000 de 45 decibeles hacia arriba. Bueno, todo ese tipo de patología y descripciones las vamos a ir viendo ahora en el transcurso de esta hora y media. Vamos a comenzar entonces con Hilo. Vas a continuar vos, Amarilis. La profesora Amarilis Meléndez, jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Santo Tomás de Panamá, es secretaria de la Asociación Panamericana, secretaria de actas de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y co-coordinador en el Foro Mundial de la Audición. Bueno, hemos trabajado por este tema en cuanto a las estadísticas y me gustaría que nos hables, Amarilis, sobre la recomendación y tamizaje por la Organización Mundial de la Audición del screening auditivo. Amarilis, bueno. Gracias, Héctor. Ahora sí está bien. Bueno. Un placer estar esta mañana con ustedes y acompañada, por supuesto, el honor de estar con los profesores que van a continuación. Realmente no tengo la estatura que tienen todos ellos y me siento muy honrada de estar acá. En el día de hoy realmente lo que voy a hacer es entonces informar sobre las recientes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto al tamizaje en neonatos y en los niños en edad escolar. Son recomendaciones esperadas hace mucho tiempo, pero que lo que faltaba eran que hubiesen evidencias sólidas. Y esas evidencias sólidas fueron ya localizadas por un trabajo que estuvo liderizado por la doctora Itano de Colorado, en donde revisó 30 estudios dentro de la pléyade de estudios que hay sobre tamizaje, para buscar entonces si realmente el tamizaje auditivo neonatal realmente impulsa o impacta en la buena amplificación y secundariamente pues en la mejoría de lo que es toda la adquisición del lenguaje del niño. E igualmente en la edad escolar, ¿cuáles serían entonces los procedimientos que podemos hacer? Recordando siempre que las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud son a nivel muy general, es decir, para países de todo tipo, de altos ingresos y de muy bajos ingresos. Por tanto, son generales y se toman como recomendaciones. Entonces, como siempre, ¿qué pasa? Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Como siempre, les pido por favor que los que no lo tienen todavía tengan pongan la aplicación de HearWho y la pasen con sus pacientes, familiares y las personas que están allegadas. Esto va a ser un repaso muy corto porque el informe está disponible en internet y les voy a dar entonces la página. Del Informe Mundial de la Audición que se presentó en marzo de este año por el Día Mundial de la Audición, uno de los puntos importantes era dar recomendaciones para que los países signatarios pudiesen implementar una estructura de atención en salud pública y desarrollar guías basadas en la evidencia, que es lo que vamos a presentar ahora. En respecto a la región de la América, como ya comentó el doctor Ruiz, tenemos un número importante de casos. Actualmente se estima que hay 217 millones de personas, entre niños y adultos, que tienen algún tipo de pérdida auditiva. Sabemos que tienen muchas dificultades para inicialmente hacer diagnóstico y mucho más para poder tener un tipo de amplificación, pero peor aún se proyecta que pueden haber 100 millones más en el 2050 si no implementamos las estrategias necesarias de este momento. Un avance importante es el diagnóstico del factor genético en la hipoacusia congénita. Este estudio liderizado por el doctor Manrique, que ha estado con nosotros en múltiples ocasiones, es un estudio multicéntrico en Europa, en donde están tratando entonces de colocar dentro del tamizaje auditivo el perfil genético de los niños, de manera que podamos detectar tempranamente los que ya tienen la hipoacusia, han nacido con ella, o los que la van a tener progresivamente por el causa de las alteraciones genéticas que tengan. De las estrategias que se dieron entonces con el Informe Mundial de la Audición, la parte primera es muy importante, es la que nosotros podemos contribuir, que sería la detección, la prevención, el acceso a la equidad de tecnologías y los servicios de rehabilitación. Y ese mismo informe pide a los países y a nosotros como parte fundamental de nuestros países que aumentemos la cobertura de tamizaje auditivo neonatal universal para el 2030, para lo cual nos quedan muy pocos años, y también que hay una reducción en la prevalencia de la otitis media crónica en los niños de 5 a 9 años, que es algo que la doctora Tania va a dar la información acá, de cómo podemos hacer para pasar esta información a los
médicos de atención primaria y a los médicos en general que van a ver los pacientes. Muy importante recordar que nosotros como asociación y parte del Foro Mundial de la Audición trabajamos en la campaña Escuchar sin riesgos en todos los países, tratando también de disminuir la pérdida auditiva secundaria al ruido, sea este laboral, recreacional o por el ruido ambiental. Paso entonces a dar rápidamente las recomendaciones, recordando que en este link van a encontrar todo el folleto de las recomendaciones con toda la información que se necesita. Lo que lleva a estas consideraciones es que debido al conocimiento y al avance de la tecnología, se puede mantener la audición si tenemos estrategias bien establecidas en los países y a nivel personal. Podemos mantener nuestra audición hasta muy tarde en la vida sin tener pérdidas específicas por las cosas que ya comentamos que pueden ser prevenidas. A nivel de países, se habla entonces de que cada país debe desarrollar su protocolo y todo esto dependerá, tomando en consideración las recomendaciones que se dan, dependiendo de la situación de cada uno, tanto la situación económica como de recursos humanos, instalaciones físicas o capacidad realmente general que se tenga. A nivel de los puntos importantes de tamizaje, entonces se hace énfasis en que los tamizajes serán importantes en el neonato, con el tamizaje auditivo neonatal, en el preescolar y escolar para detectar pérdidas en esas edades, en el adulto, en las personas que están trabajando en lugares en donde hay posibilidad de pérdida, el riesgo por ese ruido ocupacional o recreacional que estamos hablando. En los pacientes adultos ya se habla entonces que el punto de inflexión o donde tenemos que tener la primera prueba auditiva, si es posible dentro de las capacidades, es a los 50 años. Los principios a seguir en lo que es tamizaje siguen los mismos que se han estado utilizando por el Joint Commission, que está desde 2009, con la actualización del 2019. ¿Qué sería? Detectar antes del primer mes y de preferencia en el ámbito hospitalario, mientras está todavía con la madre en el hospital luego del parto, poder llegar a hacer el diagnóstico antes de los 3 meses o por los 3 meses, aunque ya se habla en países desarrollados de tratar de bajar ese número a 2 meses, pero inicialmente en los países que no tengamos completamente todo, a los 3 meses. Y muy importante que inmediatamente que se haga el diagnóstico se puedan hacer las intervenciones y que estas intervenciones deben estar ya en posición a los 6 meses de edad. Que con eso, según las evidencias, podemos realmente impactar en el desarrollo del lenguaje y de la comprensión de ese niño. También, por ser entonces abrangente, debemos tomar en consideración también los deseos de la familia, la manera en que la familia prefiere criar a su hijo. Todo eso se debe dar dándole toda la información necesaria de manera que se pueda llegar a una decisión informada sobre lo que podemos hacer con su niño y lo que va a decorrer de eso. Y que independientemente de que el examen de audición, lo que haya salido, a todos los niños, y esto entonces nos interesa comentarlo con los pediatras, no comentarlo, sino darle mayor énfasis con los pediatras que ya lo hacen, en que debe hacerse un seguimiento de la audición, el desarrollo cognitivo de ese niño, llegar a los hitos educativos necesarios y ver la salud general y bienestar, es decir, ver al niño como un todo, integralmente. Hacen la recomendación ya entonces de cómo se pueden hacer estos programas. Como saben, en muchos países, en Europa, en casi todos los países hay, en Estados Unidos, aquí en América tenemos en Brasil, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia creo que también. Y en cada país pueden haber hay diferencias. Entonces ellos están colocando acá un esquema básico en donde cada país pues tratará de adecuarse según lo que tenga. Primeramente, determinar cuál va a ser la población objetivo. Entonces hay la población dirigida, que es la que se querría que no. Debemos ir más que todo a lo que es el tamizaje universal. Todo niño que nace va a recibir una prueba de audición para saber cómo está esa condición. Luego de eso, entonces, también localizar en lo que son los planes nacionales si va a ser unilateral o bilateral, y lo que se supone es que debe ser de buscar entonces bilateralmente cuál es la situación de audición de ese niño. Y luego, cuántas pruebas se van a hacer. En general, entonces, se habla de utilizar solamente 2 pruebas, aunque hay países que, tratando de disminuir los pacientes que van a ir, que sean falsos positivos, que no tengan que ir para diagnóstico sin necesidad, hacen hasta 3 pruebas. Sin embargo, en esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud se hacen 2 pruebas. En estas 2 pruebas, entonces, también tenemos que ver qué tipo de estudio vamos a utilizar. ¿Vamos a utilizar emisiones autoacústicas o vamos a utilizar potenciales evocados de tronco cerebral automatizado?
Eso dependerá de cada país, de las regulaciones, del personal que tenga, las capacidades que tenga instaladas. Pero igualmente en ambos estudios vamos a tener resultados de pasar o referir, y de ahí entonces la repetición en 2 estudios para estos, y en algunos casos podemos también tener el uso de equipos nuevos en donde tienen en un mismo equipo las emisiones y los potenciales, de manera que pueda entonces llegarse a una mayor definición del caso. Y los pacientes que tengan alguna alteración de uno o de ambos oídos van a ser referidos entonces para las pruebas diagnósticas. Con esto más o menos es el mismo marco que se usa en muchos países, pero hay diferencias en cada uno de los acápites que acabo de hablar, y cada uno de los países entonces que vaya a abocarse a colocar el programa tendrá que decidir según sus necesidades y según sus capacidades lo que puede realizar. Cuando se hace entonces ya y se ha pasado a esta etapa de 2 pruebas para entonces mandar para diagnóstico si hay una alteración, entonces tenemos que, aunque el niño haya pasado, si tiene factores de riesgo, vamos a tener un monitoreo continuo de ese niño, recordando el problema del citomegalovirus y de las hipoacusias progresivas. Entonces debemos tener la hipoacusia progresiva y el citomegalovirus, son patologías que van a poder dar hipoacusia tardíamente. Y en el niño que ya tiene factores de riesgo conocidos, entonces ese monitoreo se debe continuar aunque haya pasado la prueba. En los niños que se han referido, que no han pasado la prueba en uno o ambos oídos, se hace entonces esta segunda prueba. Los que pasan, entonces quedan los resultados como bueno en ambos oídos. Se hace el seguimiento normal del crecimiento y desarrollo del niño en esta etapa. Y los que son referidos, entonces van a pasar a la fase diagnóstica. Recordando igualmente que todos los niños que tengan factores de riesgo deben seguir monitorizados. Hablan de las recomendaciones sobre los equipos y hablan los pros y los cons de todos los equipos. Las emisiones, que son más sencillas, no requieren el uso de insumos, pero tiene la dificultad de que hay más falsos positivos por causa del calcium o por causa del líquido dentro del oído medio. Hay que repetir que los potenciales son más costosos para iniciar el programa, pero tienen una alta especificidad, por tanto hay menos falsos positivos. Pero tiene el problema pues del costo de todos los insumos y el costo del equipo propiamente dicho. Y los países tendrán que distinguir. Y luego hay los equipos que tienen ambos estudios combinados, que también pues dan una mayor probabilidad, pero también el costo viene aumentando. Y muy importante, hablan también de todo el recurso humano que puede realizar la prueba, porque no en todos los lugares se tiene con personal capacitado, por ejemplo en fonoaudiología, en audiología, no hay otorrinos suficientes, etcétera. Para esta primera fase de tamizaje, hablan entonces que en lugares donde haya dificultad se puede capacitar a enfermeras, a personal, trabajadores de salud dentro de las áreas donde están estos materno-infantiles para poder realizar la prueba auditiva. Y se hace entonces toda una enumeración de todo el personal y, muy importante, la capacitación que debe darse. Por ejemplo, en Inglaterra, inclusive para los fonoaudiólogos o audiólogos, en el caso que tienen ya su certificación como audiólogos, tienen un curso formal de capacitación para tamizaje que todos deben pasar y todos deben recertificarse. Entonces, el tipo de trabajo que también tenemos que hacer. Las recomendaciones de referir y pasa, pues las que ya he hablado, y muy importante dar toda la información del desarrollo normal del lenguaje a los padres, de manera que estén muy pendientes y sean parte importante de lo que es el seguimiento del niño. Las recomendaciones que se dan para las pruebas de diagnóstico, cuando ya han pasado las 2 pruebas y se continúa con una dificultad de audición en alguno de los oídos, entonces van a incluir las pruebas que ya conocemos, la timpanometría, los reflejos acústicos, las emisiones autoacústicas diagnósticas, los potenciales de tallo cerebral, los potenciales de estado estable para localizar, y la evaluación del médico otorrino y de las otras especialidades que sean necesarias, oftalmología, genética, si tienen algún síndrome, alguna de las patologías que están asociadas. Idealmente, entonces, lo más importante realmente en nuestros países al final es las intervenciones. ¿Cómo podemos hacer para que esas intervenciones lleguen a esos niños? Entonces, todo eso también debe estar contemplado en el programa de tamizaje de cómo va a ser la referencia y se va a llevar a cabo la intervención tempranamente, recordando antes de los 6 meses. Los pacientes que deben ser referidos para diagnóstico indistintamente son los pacientes que ya tengan un diagnóstico de citomegalovirus congénito, que tengan meningitis, que tengan anomalías congénitas, como ya sabemos, síndromes que ya estén asociados con pérdida de audición conocidos, que haya tenido un trauma encefálico severo
o que tenga una ictericia neonatal que requiere exsanguínea o transfusión. Este es un punto diferente. Entonces, en general, las recomendaciones que se está dando por OMS para lo que es el tamizaje auditivo neonatal universal son básicamente los que tiene el Joint Commission y que son de todos conocidos. Pero ya entonces endosadas por una organización que lleva pues a todos los países del mundo con su CRG. En cuanto a lo que es el tamizaje escolar, entonces el tamizaje escolar, la primera cosa, hay una recomendación general que es que para tener todo este programa debemos también tener los sistemas que van a poder soportar el diagnóstico y la rehabilitación. No podemos, igual que en la detección en el tamizaje auditivo neonatal, no podemos hacer una detección si no vamos a poder incidir en la intervención para esos pacientes. Y deben tenerse entonces los sistemas de trabajo de audiología y otología y también la rehabilitación. Siempre que posible, entonces se van a hacer los exámenes de oído y la audición en el mismo ambiente escolar y debe ser tratar de que sea parte de los controles, de todos estos controles que se hacen en los niños, de dentición, de problemas de escoliosis en algunos países, en la atención general, el examen físico general. Entonces debe tratar de que la parte del oído y la audición esté encajada en lo que es el sistema de salud escolar de los países. El objetivo va a ser entonces de dos formas. Una, detectar si hay una pérdida auditiva y que sea desde el nivel de leve, o sea, mayor de 20 decibeles, y esto idealmente. Pero si no es posible, comenzar por lo menos con 30 decibeles, pero trabajar para que se pueda llegar a esto anteriormente. Y secundariamente, o parte como la segunda parte de lo que es la evaluación, hacer la detección de las patologías otológicas para detectar los casos que vamos a ver ahora, otitis media crónica, aguda, etcétera, si hay malformaciones o cuerpos extraños o el cerumen impactado que también puede ser frecuente. ¿Cuándo vamos a hacer este programa? Entonces, idealmente, todo niño para entrar al sistema escolar debe tener una evaluación de este tipo. Mínimo. Pero el programa que se recomienda por esta publicación, entonces es que se haga al ingresar a la escuela en el jardín de infantes, que para nosotros llamamos kinder, no sé en el sur cómo se llama, pero también el primer grado, en el segundo grado, el tercer grado, el séptimo grado y antes de salir en el 11. Es decir, esta sería lo ideal y los países pues tendrán que irse adecuando según sean sus posibilidades, pero de preferencia que todos los niños al entrar a la escuela y también durante el ciclo escolar puedan recibir una evaluación audiológica y otológica. Entonces, como decía, pues pueden comenzar inicialmente, si no pueden por las capacidades, no tienen personal, no hay cómo hacerlo, podría ser al entrar a la escuela y también en el primer grado, en el tercer grado y en el séptimo grado. Pero ir trabajando para que sea en la línea que hablamos anteriormente. Se deben realizar, o de preferencia, se deben realizar esas evaluaciones en el entorno escolar por la mayor facilidad de encontrar a los niños, ubicar nada más un área tranquila dentro del área, pero sí estar muy pendiente de las mediciones del ruido. Y si no contamos con equipos especializados para medición de ruido, se pueden utilizar las aplicaciones que están en los teléfonos, que una que se recomienda es la de NIOSH, que es muy precisa. ¿Qué vamos a hacer en esas evaluaciones? Vamos a hacer la otoscopía, pues para verlo desde el cerumen impactado hasta las patologías que vamos a revisar posteriormente, hacer una audiometría de vía aérea y cuando sea posible, si es posible, hacer una timpanometría también para ver entonces cómo está el oído medio. En esta evaluación, las recomendaciones que emanan de este documento son: una, se puede hacer la audiometría de barrido, que es la que se hace generalmente, utilizando entonces las frecuencias de 1000, 2000, 4000 a una intensidad de 20, 25, 30 y 35. Y si hay alguna alteración, entonces se requiere para diagnóstico. Pero también existen ahora unos equipos automatizados digitales, por ejemplo, como este que colocó aquí, que es HearX, que está endosado por la OMS, en donde se usa un teléfono tipo Android que está ya con su software dentro del equipo, está adaptado con unos auriculares que ya están calibrados, tiene que ser el equipo completo, viene calibrado, y que actualmente también tiene la posibilidad de hacer videos y fotografías, lo que nos ayuda en la parte del diagnóstico otológico. Entonces, en esta también se puede utilizar este tipo de equipos porque es mucho más sencillo, hay que capacitar a la persona que está poniendo el examen y los niños realmente pueden realizarlo después de los 5 o 6 años. Entonces,
es algo que podemos utilizar si hay pocos recursos o si están en áreas de difícil acceso o inclusive si están en áreas muy populosas donde es muy difícil poder tener personal y equipo suficiente para hacer todos los exámenes. Este es un equipo que ya recibió entonces el endosamiento de la OMS para esto. O en algunos casos, en lugares muy remotos o que haya mucha dificultad, también podemos utilizar el HereWho que ya les presenté anteriormente y que se puede utilizar utilizando como la persona que lo coloca o lo pone un personal capacitado del sistema de salud, una enfermera, un auxiliar, alguien que haya sido capacitado para tal, y se puede utilizar en niños después de los 9 años. La parte del examen otológico, entonces, puede ser dado por un médico general, un pediatra, si no existe el otorrino para poder hacerlo en esta primera fase, que sería entonces de tamizaje, para hacer entonces una otoscopía y ver entonces cuáles son las patologías que podemos ver, y la timpanometría en el caso para poder detectar entonces si hay alteraciones en el oído medio. Como les decía, con equipos como este de HearX y otros muchos que hay para tomar fotografías dentro del oído que se venden en internet muy baratos, se puede entonces tomar fotografías para luego entonces referirlo para un especialista. Entonces, como les decía, todos estos controles pueden ser hechos por otorrinos, por audiólogos, por médicos generales, pediatras, inclusive asistentes médicos o técnicos que han sido capacitados para realizarlo en esta primera fase de tamizaje, recordando otra vez que es porque estas guías están dadas para todo el mundo, para Burkina Faso, para Argentina, para Panamá, para Singapur. Sin embargo, cada país, dependiendo de sus capacidades, va a aplicarlo de la manera que sea mejor para ellos, llevando a los mejores diagnósticos. Los resultados que van a también a tener van a ser de paso o de referir, y debemos entonces en lo que es de referir, enviar al paciente para un diagnóstico formal y el manejo de la patología que se haya encontrado. También tenemos que tener cuidado en este programa de tamizaje escolar, de tener un espacio donde se pueda canalizar las alertas de los padres, de los cuidadores, de los profesores en referencia a la audición del niño, cómo lo notan, si hay la presencia de otorrea, si hay algún signo de alguna patología otológica que pueda ser canalizado tempranamente. Ya cuando van a la evaluación diagnóstica, que es la parte que le toca al otorrino, pues lógicamente la parte del microscopio, otoscopio o endoscopio, una audiometría formal, la timpanometría y todas las pruebas que se requieran luego para hacer los diagnósticos de si es conductiva, neurosensorial o no. Y en la gama de servicios para la intervención, que es lo que generalmente nos cuesta en los países, va a ser todo ese manejo de quirúrgico o incluso de tecnologías, las de asistencia auditiva, por ejemplo, el uso de los FM en los niños que tienen hipoacusia y utilizan audífonos, las terapias de rehabilitación, cuando ya no hay, no se pueden utilizar estas y ya ha pasado del tiempo, por ejemplo, para un proceso quirúrgico, entonces también el lenguaje de señas o la comunicación total en los casos que ya no se puede hacer más nada, y el servicio de subtítulos que siempre ayuda para el desarrollo. Tenemos que también unido a eso una estrategia de promoción del cuidado del oído y la audición en las escuelas, tanto para los profesores como para los estudiantes, y tenemos que tener una base de datos para un seguimiento tratando entonces de localizar cuál es la prevalencia de las patologías, cuáles son las estrategias que han surtido efecto para poder entonces hacer los planes nacionales. Un punto muy importante que se habla entonces es el uso de la telemedicina, por ejemplo, con ese equipo no tengo ningún conflicto de interés con eso, es porque se presentó muchas veces y realmente funciona muy bien y es muy accesible. El costo que nos hablaron es alrededor de $1,000 por cada equipo, teniendo el teléfono, los audífonos y bueno, ahora esa capacidad que tienen para video y para tomar fotografías, de manera que se puedan hacer entonces un diagnóstico por telemedicina de la patología cuando es muy difícil. Con esto entonces, todos trabajando juntos, vamos a trabajar para el bienestar del niño y les agradezco la atención. Como les digo, esta es nada más dando la información. En la página está todo el programa como puede hacerse, que podemos llevarlo entonces a nuestros ministerios de salud, que ya debían tenerlos, pero como entidades y sociedades somos un punto importante de inflexión para que se coloque. Agradezco mucho su atención. Muy bien, Amarilis, te agradezco mucho el reporte. Esto es lo que predice, lo que Organización Mundial de la Salud es lo que desea. En realidad, el deseo de todos es que sea un screening universal que se pueda realizar. Hay países
que tienen muchísima más pobreza y entonces tienen mucho más dificultades, mucha más pérdida auditiva. Entonces, la idea es que, y con Panamericana hemos tratado de ver de cómo se puede hacer, porque hay lugares que no tienen detección temprana. Yo recuerdo que nosotros hicimos hace 2 años en Paraguay, no había detección temprana y gracias a un curso que hicimos y a lo que la gente de Paraguay luchó, se logró de que se puede hacer la detección temprana y hoy Paraguay tiene detección temprana. La idea es universalizar todo esto para que se puedan hacer las testificaciones. Eso mismo lo van a explicar mucho mejor los doctores Ventos y doctor Curet después, específicamente cómo hacer las detecciones, cuáles son los estudios de más, uno en preescolar y otro posescolar, es decir, cuando ingresa a la escuela. Pero vamos a ver un poco las patologías en sí, cuáles son las causas agudas y crónicas también de la patología de las otitis media. Y para eso le invitamos a la profesora Tania María Sí, que es profesora de la Universidad de San Pablo, secretaria de la Asociación Interamericana de Otorrinolaringología Pediátrica. Ella pertenece también a la Sociedad Internacional para la Otitis Media, o sea que nos va a hablar de ese tema con una gran solvencia por ser miembro de la misma. Es miembro editorial de la Revista Internacional de Otorrinolaringología Pediátrica, ya tiene 5 libros publicados. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Archive International of Otorrinolaryngology. Es decir, es fundadora y secretaria actual de la IAPO, y pertenece a la Federación Mundial de Otorrinolaringología. Los pergaminos son muchos, pasaría mucho tiempo nombrándotelo, Tania, pero te agradezco mucho que participes y te dejo todo el micrófono para que hagas tu disertación. Gracias, Héctor, por la invitación y saludos a todos los amigos presentes por acá. Estoy muy contenta por estar con ustedes en este sábado acá en Brasil. Se inicia un gran feriado porque es nuestro Día Nacional el 15 de noviembre. Entonces tendremos sábado, domingo y lunes de vacaciones. Estoy acá con los nietos. Bueno, Héctor me pidió para hablar un overview sobre la otitis media aguda y la otitis media con efusión. La otitis media aguda, en los años 90, en esa década, estudios hechos en Boston llegaron a la conclusión que hubo más de 25 millones de visitas a consultorios, a pronto atendimentos y a ambulatorios solamente por causa de otitis media aguda. Y estos niños tienen otitis media aguda, la prevalencia de 3 a 5 crisis de otitis media por hasta los 5 años de edad. Y la prevalencia mayor es entre 6 meses de edad y 24 meses de edad. 3 en cada 5 tendrán otitis recurrentes hasta 5 años de edad. Entonces, es una enfermedad muy prevalente que tiene que tener orientación y monitoramiento para poder el tiempo todo no dejar secuelas e ir en dirección, por ejemplo, a una otitis media con efusión. De los factores de riesgo, el más importante es la edad temprana, bajo 6 meses de edad. Es uno de los factores más importantes del propio niño. Factores genéticos también, que hay losis cromosomiales como 10q o 19q, que dan como si fuera una impresión digital para decir que el niño va a tener tendencia a tener otitis media aguda. Y naturalmente alteraciones como fenda palatina, disfunciones, alteraciones craniofaciales, Treacher-Collins y otras, que son situaciones que van a tornar más prevalente la recurrencia de estas infecciones. Pero de los factores ambientales, además de bajo tiempo de amamantamiento, tabaquismo pasivo, etc., uno de los más importantes son guarderías. Niños que van a guarderías muy temprano y que no tienen todavía el sistema inmunológico listo
para enfrentar los microorganismos virales y bacterianos que abundan y que están totalmente presentes en guarderías, escuelas bajo 2 años de edad, que es justamente la franja etaria más prevalente de las otitis. La Academia Americana de Pediatría y de Otorrino hizo un guideline de orientación para cuándo suministrar antimicrobiano y cuándo no suministrar. Y los datos más importantes son el diagnóstico más acurado con el abombamiento bilateral y la otorrea. Cuando hay abombamiento bilateral, independiente de la edad, y hay otorrea espontánea, de esas que llenó la cavidad del oído medio y hubo una supuración espontánea, entonces usted hace el diagnóstico preciso y acurado de una otitis media aguda. Naturalmente, una buena parte que yo no tendré tiempo de hablar acá es de las otitis medias virales. Todos los virus respiratorios, los adenovirus, rinovirus, mismo los coronavirus, los más inocentes, respiratorio sincicial, virus de influenza, parainfluenza, son involucrados en los niños con resfriados comunes. Y la nasofaringe es el reservatorio más importante de estos microorganismos y conducen los otopatógenos bacterianos, el neumococo, la moraxela y el hemófilos no capsulado, no tipable, que no está en la vacuna, todavía no hay vacuna para este hemófilos influenza no tipificable, a través de la tuba auditiva para la cavidad, el espacio del oído medio. Entonces, hay todo un transporte. Prácticamente los virus cargan junto las bacterias otopatógenas para dentro del oído medio. Pero cuando tiene el abombamiento con la otorrea, entonces se dice que tiene el líquido contaminado con situación bacteriana y ahí se debería entonces suministrar antibiótico. Pero una buena parte de las otitis, cuando empieza, por ejemplo, solo una hiperemia de la membrana timpánica, es probablemente un caso más viral y no hay aquella opacidad que tiene que tener cuando hay el abombamiento que me da entonces el diagnóstico. En muchos de los casos, desafortunadamente, solo cuando hay hiperemia es que van a recibir antibiótico ya desde el inicio. Este es un error muy grande porque tiene que tener esta opacidad, el abombamiento y la otorrea. Rovers de Holanda, de Netherlands, hizo un trabajo mostrando que 80% de las otitis medias agudas son virales y tiene una resolución espontánea perfecta. Se marchan en 48 horas, 60%, y dentro de 3 días hasta 80% se van solo con resolución espontánea. Pero los otros que tienen este abombamiento bilateral y la otorrea espontánea con esta opacidad de la membrana timpánica, entonces estos necesitarían de antibióticos y tiene una resolución rápida con antibióticos que serían dados para estos niños. Los antibióticos, los más comunes son amoxicilina para la primera infección, en especial niños que no sean alérgicos a penicilina, niños que no recibieron amoxicilina en los últimos 30 días. Esos son los niños que van entonces a recibir antibióticos como amoxicilina. Pero los niños que van a recibir amoxicilina expandida con ácido clavulánico son a los niños que recibieron amoxicilina en los últimos 30 días, son los niños que no tuvieron buena respuesta a amoxicilina, y son niños que tienen otitis con conjuntivitis, que es una marca registrada como una impresión digital de otitis media aguda por hemófilos influenza no tipificable. Entonces, otitis media aguda con conjuntivitis y que no respondieron muy bien
amoxicilina, que recibieron amoxicilina en los últimos 30 días, la amoxicilina expandida por el ácido clavulánico sería interesante. Niños bajo 6 meses de edad con cuadro grave, bilateralidad, otorrea espontánea, tiene que recibir siempre antimicrobiano. Niños entre 6 meses de edad y 24 meses también en esta misma situación. Y arriba de 24 meses, cuando es unilateral el abombamiento, usted puede, por una decisión compartida con los padres, esperar si tiene certeza o certitud de que habrá un retorno de este niño para que usted pueda evaluar si hay o no necesidad de suministrar antibiótico. Y si hay necesidad de suministrar antibiótico, se da en general 10 días para niños. Yo tengo el hábito de dar 10 días hasta niños hasta 5 años de edad. La Academia Americana dice que puede disminuir y dar 7 días de antimicrobiano para arriba de 2 años de edad hasta 5, pero yo siempre, una conducta personal, doy 10 días de antimicrobiano cuando elijo a dar antimicrobiano para niños en estas situaciones bien específicas, bajo 6 meses de edad, grave abombamiento bilateral y otorrea espontánea. Entonces, esos son los cuadros que van a merecer el antimicrobiano. Y naturalmente, si usted no quiere dar la amoxicilina expandida por el ácido clavulánico, también la acetilcefuroxima también es una buena opción, esta cefalosporina, o hasta mismo el ceftriaxona, 3 aplicaciones intramuscular, una a cada 24 horas en casos de vómitos y diarrea. Pero en otitis media aguda no se suministra ni descongestionante sistémico, ni antihistamínico, ni antiinflamatorio hormonal, y ni tampoco corticoides en la otitis media aguda. Si usted va a suministrar algún medicamento, es un analgésico y el antibiótico cuando usted elige por estos criterios que acabé de mencionar, que fueron muy bien mostrados por la Rovers de Holanda, de Netherlands. Pero si no, no hay necesidad de otro fármaco. Pero prevención sí, prevención de otitis con 2 vacunas que son extremadamente importantes, la vacuna de la influenza, de la gripe, y la vacuna del neumococo. La vacuna del neumococo que tenemos gratuitamente para todos los niños de Brasil, de 10 serotipos, ya no es más la que marcha mejor, porque el serotipo 19F que está en la 13 serotipo, actualmente es el serotipo del neumococo, que hubo un reemplazo que está dando las otitis más refractarias a antibiótico terapia cuando es otitis por neumococo. Esas entonces son las prevenciones por vacunas. Naturalmente, evitar el tabaquismo, el amamantamiento por mayor tiempo posible, etcétera, y evitar guarderías que sean de niños con mayor número de niños por guardería, que tienen que tener ventanas abiertas, etcétera, etcétera. Pero lo que hubo ahora fue un shift durante la pandemia. Durante la pandemia, como las infecciones de vías aéreas superiores, en especial de guarderías, son las más prevalentes de causas ambientales, en especial en los niños. Durante ese tiempo de pandemia, prácticamente en los últimos 18 meses, los niños no se fueron a guarderías, no tuvieron tanto contacto con infecciones respiratorias de otros niños y fueron muy pocas veces a hospitales, a pronto atendimientos, consultorios médicos para consultas de otitis media, y la otitis media aguda en términos de diagnóstico hecho por médicos fue muy baja durante este tiempo todo. Pero hubo casos que fueron represados, que se quedaron en la casa y que no fue hecho el diagnóstico. Y son exactamente estos casos ahorita que empiezan a llenar nuestros consultorios
nuestros ambulatorios y los hospitales, porque son niños que están a desarrollar o que ya desarrollaron la otitis media con efusión. Entonces se fueron porque no tuvieron oportunidad de procurar médicos o se quedar en casa, no tuvieron tanto contacto con otros niños, pero atraparon otros virus también, tuvieron otitis media aguda, no fueron bien diagnosticados, no recibieron medicación necesaria y ahora están con otitis media con efusión. La otitis media con efusión es una otitis media aguda que se retrasa por 3 meses y ahí está la efusión estéril, teóricamente, sin microorganismos bacterianos, por esa razón que no se suministra antimicrobianos para niños con otitis media con efusión. Y después de 3 meses de evolución que el niño tiene la otitis media con efusión, que usted puede ver o por la neumotoscopía o por la impedanciometría, la timpanometría, ahí usted ve que tiene la efusión por más de 3 meses. El tratamiento que tiene que ser suministrado es la evacuación de la efusión y poner tubos de ventilación. Ahora, hablando con colegas de distintos países del mundo, todos ellos están a me decir, ¿cómo estamos a poner tubos de ventilación ahora prácticamente como nunca ponimos antes los tubos de ventilación? Porque hubo un represamiento de esas otitis media aguda que no tuvieron una conducta correcta durante esos 18 meses y ahora vienen muchas de esas secuelas con otitis media con efusión y ahí, si estas otitis media con efusión no sean tratadas de una manera adecuada, con la evacuación y la colocación de tubos de ventilación, que es la única cosa que se hace para un tratamiento adecuado, entonces van a tener todas las secuelas, y ahí Amarilis, Curet, Ricardo Bento van a hablar mucho bien de las secuelas auditivas que están presentes por mucho tiempo, porque probablemente por toda la vida si no tiene una conducta adecuada. En términos de novedoso, lo que hay es que en el pipeline de las vacunas están a venir 2 nuevas vacunas del neumococo conjugadas, que son la vacuna del neumococo 15, de 15 serotipos por Merck, la de 20 serotipos no, también conjugada, no es aquella de 23 que no es conjugada, que solo para niños arriba de 2 años de edad, pero está veniendo también la 20 por Pfizer. Entonces, están a venir otras vacunas de neumococo, porque hay siempre un reemplazo del neumococo otopatógeno, y desafortunadamente, tanto la 15 que va a venir dentro de poco, tanto la 20 que va a venir conjugada de neumococo, no tiene los 2 serotipos 35 B de bella e F de fácil, B y F, que son los serotipos de neumococo que, por ejemplo, Piquíquero de Nueva York, del estado de Nueva York, está publicando trabajos diciendo que son 2 serotipos del neumococos muy peligrosos y que están dando otitis muy graves, etc. Entonces, hay siempre este reemplazo, nuevas vacunas, pero nuevas vacunas tampoco contemplan algunos de los nuevos serotipos que están a venir, que son realmente únicos, que dan otitis importante. Otra cosa que hubo un reemplazo importante durante la pandemia fue en las mastoiditis. Yo tuve oportunidad de coordinar una webinar con Matthew Smith de Inglaterra, de Sheffield, y ellos hicieron durante la pandemia un estudio de todos los niños que tuvieron mastoiditis aguda en United Kingdom durante la pandemia, englobado con Irlanda, con Escocia, etc. Interesante que hubo un shift, un reemplazo. Los niños que en general tenían más mastoiditis eran niños bajo 2 años de edad,
que es justamente entre 6 meses y 24 meses, que el niño tiene más otitis media aguda y como posible complicación mastoiditis. Hubo un shift y ahora los niños que tienen mastoiditis en United Kingdom son niños alrededor de 4 años de edad. Entonces, no son más tanto los pequeños, son más los mayores. Y también hubo un reemplazo en la microbiología. En la microbiología hubo este reemplazo que fue exactamente por del Streptococcus del grupo A, piógenes para la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, mucha cosa cambió ahora también para las mastoiditis. Mastoiditis probablemente no fue solo este trabajo de Sheffield de Inglaterra, pero también otros grupos como Turquía, como Singapur, también percibieron este reemplazo de edad de microorganismos responsables por mastoiditis durante ese tiempo de pandemia. Bueno, estamos probablemente, esperamos, así deseamos, intentando a terminar este tiempo de pandemia y ahí entonces nuevos trabajos científicos van a venir para decir exactamente los microorganismos, lo que hubo, los reemplazos, todo eso que está ocurriendo. Pero es importante saber de todas estas situaciones y vamos a mirar el futuro, lo que nos reserva. Y ahora dejo a los otros colegas para continuar sus pláticas. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Tania. Muy buena disertación. Quería felicitar porque el año pasado te hizo una condecoración el Colegio de Cirujanos de la Academia de Estados Unidos, así que bueno, eso fue muy, muy interesante. A todos los asistentes quería decirle que vayan haciendo las preguntas, las vamos a dejar para el final, para todo lo que ustedes quieran, al final respondemos las preguntas. Y vamos a continuar con el profesor Carlos Curet, un gran amigo de toda la vida, que es doctor en Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, profesor titular de la Cátedra 2 de Audiología y de la Cátedra, es académico titular en Otorrinolaringología y jefe del COAT, que es el Centro Otológico de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Carlos, yo quisiera que vos me hables a ver qué hacer, cómo estudiar a los niños en la edad preescolar, de 3 a 5 años más o menos. Bueno, Carlos, me gusta. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir pantalla. Me avisan, por favor. bien, ahí se ve. En forma de presentación. ¿La están viendo allí abierta? Sí, se ve perfecto, Carlos. Se ve completa. Amplíalo si querés. Sí, ahí la estoy viendo. Yo la tengo ampliada, pero no sé ustedes cómo la ven. Se ve con el resto de las diapositivas. Ahí está. Perfecto. Sí, yo tengo que verla. A ver. Ahí estamos viendo Córdoba, me imagino. No, lo que pasa es que yo... ¿Ahí la ves? Sí, ahí se ve la pantalla. Pero no ampliada. Ahí está, ahora Sí, está ampliada. perfecto, Carlitos. Se ve muy bien, Charlie. Hola, Carlitos Bocho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿Cómo se te ve va, perfecto. Carlos? Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Héctor? Saludos a todos. bien. Entonces vamos a presentar la evaluación clínica biológica en los niños en edad preescolar, continuando con lo de Marilia Meléndez, porque ella habló del screening auditivo y luego puso el acento de que se está ampliando a la edad preescolar y escolar. Este es un tema de la edad preescolar que a veces ha quedado un poquito fuera de los screening auditivos, que es lo que más se ha hablado. Y bueno, estamos en eso desde hace unos años, precisamente con el tema de la hipoacusia en la edad preescolar. Entonces, esta evaluación clínica audiológica cobra sentido hacerlo en esta etapa de la vida,
si pensamos que la pérdida auditiva postnatal se reconoce como tal cuando un niño pasó el screening auditivo neonatal universal, pero luego se descubrió que tenía una discapacidad auditiva. Debido a que en algunos de estos niños no se detectan indicadores de riesgo y en otros el deterioro de la audición comienza después de los 3 años, hacer solo la monitorización audiológica de los niños de riesgo hasta esta edad puede no ser suficiente. De manera que se recomiendan métodos adicionales como el examen de audición en las guarderías y en las escuelas. Es decir, que estamos tomando precisamente la monitorización en la etapa preescolar y en la etapa escolar que se va a ocupar Ricardo. Hablemos entonces de la incidencia de la hipoacusia en la edad preescolar. Hay no muchos trabajos sobre incidencias en esta época de la vida, pero sí hay una que me llamó la atención, que es la incidencia de hipoacusia unilateral, varía del 0,8 al 2,7 por 1000 en esta etapa, y la de la hipoacusia leve bilateral del 0,4 al 1,3 por 1000, pudiendo representar más del 40% de las hipoacusias permanentes infantiles. Y precisamente el 80% debemos pensar de las hipoacusias infantiles son congénitas. De esas congénitas, más del 50% o el 51% más son genéticas, son las llamadas hipoacusias neurosensoriales no sindrómicas, y aproximadamente un 20% de estas, tomando el total de estas 80% de hipoacusias infantiles congénitas, el 20% se desarrollarán en los primeros años de la vida. Pero debemos pensar que la prevalencia de la hipoacusia permanente continúa creciendo durante la infancia y alcanza una tasa del 2,7 por 1000 antes de los 5 años de edad. Estos números estadísticos, aquí les he puesto la cita bibliográfica al final, para el que la quiera tener. Podemos decir entonces que debemos obrar en una etapa de educación inicial, de manera que es la etapa preescolar, y comprende a los niños a partir de los 3 años de edad y hasta los 5 años de edad. Digamos, o pensemos si es un nivel de educación obligatorio esta. En mi país, en Argentina, lo son los 2 últimos años, los conocidos como salas de 4 y de 5, siendo vinculante al ingreso del niño en esta etapa preescolar hacer un examen pediátrico general, uno visual y uno ORL auditivo. Entonces pensemos en los estudios que se van a hacer en esta etapa de los niños. Tenemos un primer plano, que son los estudios auditivos básicos en niños sin hándicap agregados, que son a partir de los 3 años de edad y que se hacen por condicionamiento. Es decir, que tenemos la audiometría por juego con encastre y la logoaudiometría según el vocabulario que desarrolló el niño. Pero para confirmar la hipoacusia y el diagnóstico, el gold estándar para definir el estatus clínico audiológico está sentado en 3 patas. La impedanciometría, que debe comprender la timpanometría o timpanograma y el reflejo acústico facial, las autoemisiones y el auditivo de tronco. Ahora bien, un detallito que puse aquí al final es que la audiometría por refuerzo visual, que se usa mucho, debemos considerar que es entre los 6 meses de vida y los 24 meses de vida, siempre en niños sin hándicap asociados. Ahora, en esta misma edad, podemos hablar de los estudios auditivos básicos en niños con hándicap agregados, que es diferente al grupito anterior, y estos estudios auditivos básicos en estos niños con estos hándicap agregados van a depender de la característica precisamente que tenga el niño, la observación de la conducta auditiva, y aquí sí podemos incorporar la audiometría por refuerzo visual, aunque sea el niño mayor de 2 años de edad. Y para que tengamos bien el concepto de la diferencia entre refuerzo visual y condicionamiento por juego, es que en el niño participa en el estudio voluntariamente. En cambio, en el refuerzo visual es un condicionamiento de Pavlov, porque se lo refuerza de modo involuntario. Y un
puntito especial tiene los niños con síndrome de Down. Cuando su aspecto cognitivo no está muy comprometido, a partir de los 3 años de edad, sí se puede lograr un condicionamiento por juego, quizás más laborioso y lleve algo más de tiempo, pero logran asociar el juego con el sonido. De manera que lo que tenemos que plantear son estudios para evaluar en esta etapa las reacciones sensorio-motrices de la mielinización, el reflejo acústico facial, la vía y el condicionamiento. Y vamos a pasar aquí a hablar precisamente del reflejo acústico facial y considerar qué podemos observar en la patología. La existencia de un reclutamiento puede falsear el test del reflejo acústico facial en impedanciometría, sobreestimando el grado de audición y la calidad de la misma. Eso se puede dar en hipoacusias endococleares reclutantes, es decir, que tiene hipoacusia, pero obtendríamos la presunción de que tiene mejor audición que lo que en realidad tiene el niño, precisamente porque un reclutamiento nos sobreestima el grado y calidad de audición. Pero en el niño con antecedentes de prematurez, la inmadurez de los centros nerviosos puede hacer al revés, sobreestimar el grado de la pérdida auditiva debido a que el reflejo acústico facial no aparece en toda su magnitud. Y hablemos de la confiabilidad que tienen estos tests y que son los tests más usados. De la conducta auditiva, que es la observación de los padres, nos aportan un 60% de las detecciones, porque buscan reflejos auditivos conductuales. Es decir, es un punto no a despreciar la observación de la conducta auditiva de los padres. Lo segundo, los reflejos acústicos básicos sonomotores, que están aquí al final, el cócleo palpebral, reacción de alerta o sobresalto, despertar y giro de la cabeza, aportan el 70% de las detecciones. 30% de estos niños son referenciados por insuficiente respuesta para un segundo paso, y solamente el 12% necesitan un tercer paso o más exhaustiva investigación audiológica. Hablemos del reflejo del músculo estapediano. ¿Qué pasa con este reflejo? Ya hemos hablado algo en el reclutamiento y en la inmadurez. El promedio de alto de falsos negativos debido a negativización por los movimientos, las oclusiones de las ondas, las disfunciones tubarias, hacen que no sea recomendable como un método de screening por baja solamente, teniendo esto, por la baja especificidad, ya que a 75 decibeles de intensidad del estímulo es del 60% la confiabilidad que tenemos o resultados en el test usando esto solo. Las autoemisiones acústicas, sea por transitorios o por productos de distorsión, que son ampliamente usadas y conocidas por todos, también tienen sus dificultades en cuanto son inserción de sondas en prematuros. Aquí son chicos más grandes, obviamente, pero lo traigo a colación. El sellado del canal auditivo es dificultoso. La hipoxia o infección pueden ocasionar una reducción reversible de la amplitud o del espectro de la... O casos, como habló Tania, que el oído esté ocupado. Y recordemos que estas autoemisiones acústicas pueden ser normales en situaciones patológicas, en las neuropatías auditivas, en disfunciones centrales, mesencefálicas o corticales, inclusive en traumatismos cráneoencefálicos que comprometen el peñasco con hipoacusia, o atrás, retrococlear, digamos, con hipoacusia neurosensoria, pero la autoemisión está presente. Para llegar al punto de los más usados y confiables, hablamos de lo que el punto del ABR automatizado, Marilia lo mencionó. Este estudio está disponible desde 1985, inicialmente para niños con discapacidades severas. Usa un clic con un espectro de 750 y una intensidad fija de 35 decibeles de intensidad, con la ventaja de ambos oídos simultáneos. Yo personalmente lo uso mucho, es un test que me gusta, por la rapidez. Pero tengo un valor ahí, una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97-98%. La ventaja que tiene es que necesita un técnico poco entrenado. Entonces se transformó en el gold estándar de la relación costo-beneficio. Aquí en Estados Unidos se hacen con los screening con
el ABR automatizado y si quieren le agregan las autoemisiones acústicas. Pero lo que no pueden suprimir es el ABR automatizado. Pero para hacer el diagnóstico fino tenemos que usar el ABR convencional, que sí es el GON estándar, pero que necesita un técnico muy entrenado, que tiene una mayor relación de costo, pero la ventaja de alta especificidad y sensibilidad para investigar la audición en una etapa más avanzada. Es decir, los niños referidos por sospecha de neuropatía o los que no pasaron los métodos anteriores. Entonces hablemos, cuando tenemos un paneo de esto, si el niño tiene una hipoacusia, y de grado leve, se puede confundir con un déficit mental. Si tiene una hipoacusia leve, un retardo afásico sensorial, y una hipoacusia grave con una afasia motora aferente o un retardo anáptico. De manera que si ocurre la hipoacusia en el primer nivel lingüístico, que nos comprende de 1 a 5 años de edad, sí va a impactar, como mencionó Ruiz en la introducción, en trastornos fonológicos, semánticos y sintácticos. De manera que para un diagnóstico diferencial los exámenes tienen por fin no solo determinar la etiología, sino el grado de desorden, el tipo de hipoacusia, las malformaciones, pero las patologías asociadas y fundamentalmente el topo diagnóstico de la lesión de hipoacusia. Pensemos que si tenemos una pérdida de células en esta cóclea, en esta microfotografía, la pérdida de las células ciliadas externas, lo que se pierde es la sensibilidad auditiva. Y si tenemos la pérdida de las células ciliadas internas, lo que tenemos es la pérdida de la claridad. Ha corrido mucha agua bajo el puente con los exámenes de los potenciales evocados auditivos desde que tempranamente a los finales de la década del 70, del 1970, aparecieron los primeros veras en el ser humano. Y tenemos que ha habido una evolución sobre esto muy importante en los últimos años, que nos han dado mejores resultados que evidentemente técnicos que usar solamente un clic. Los potenciales evocados auditivos que nos estiman el tipo de hipoacusia y el umbral, para hacerlo fácil, con un clic usamos solamente para ver las altas frecuencias, pero las medias frecuencias o las bajas frecuencias, que tienen muy mala amplitud la señal de las ondas por un problema técnico de la onda viajera en la membrana basilar y la despolarización de las células que se va haciendo en ese momento, pues somos un mucho más lento que en los agudos, se han usado clásicamente los bursts, después los PIP, y actualmente lo he puesto en negrita a propósito, el E-Chirp. Yo soy un entusiasta de este estudio porque lo hago con mucha frecuencia, asiduidad, y les presento abajo los tipos de E-Chirp que van desde los banda ancha hasta los de 500 Hz y que han dado una amplitud de respuesta superior que usando los bursts, sobre todo en la definición de las ondas, y más rápida. Veamos aquí que estos potenciales evocados no están sujetos a una exactitud absoluta, tienen origen en los errores y que están dados a la pobre respuesta debido a la disminución de la población de las células ciliadas internas. Entonces nos hacen interpretar ondas falsas, en realidad cuando no son ruidos o factores parásitos evocados que nos dan onda y que se puede pensar e interpretar que son en realidad una respuesta sensorio-neural o de la vía. Una pérdida auditiva mayor de 65 decibeles también nos compromete el resultado de estos potenciales. Las características físicas, como ya mencioné, de las bajas frecuencias, estímulos de baja frecuencia sobre la membrana basilar, que el resultado es una baja amplitud de las ondas del potencial evocado auditivo y umbrales elevados, difícil de observar en las ondas, inclusive con un corrimiento muy largo de las latencias. Y por último, la movilidad de la membrana basilar según la patología que estuvo la cóclea sujeta. Entonces la configuración de los rangos de la pérdida auditiva tiene importancia en estos potenciales evocados. Es decir, que tenemos un conflicto entre bajas frecuencias versus altas frecuencias como muestra esta audiometría. Un vera por clic aquí no va a dar un correlativo con la audiometría tonal que pone la audióloga en casos como este. Los umbrales van a ser muy elevados, las latencias prolongadas, se prestaría error en el diagnóstico. Y pensemos que para tener un diagnóstico fino, hoy no podemos seguir diciendo que es nada más que hipoacusia neurosensorial. Hay 4 tipos de hipoacusias.
neurosensoriales. Tenemos que pensar que están las cocleares, las retrococleares de la primera neurona, las centrales bajas que nos toman toda la vida, que ha sido lo más estudiado con los potenciales de tronco, y hasta el colículo inferior, y las corticopatías, que pueden ser unilateral la lesión o bilateral. Y justamente, si la lesión es muy alta, vamos a tener impacto con estas áreas auditivas centrales afectadas, con una serie de síntomas, como podemos apreciar, que nos llevan a una agnosia auditiva o a pérdidas de la modulación temporal o diplacusia. En síntesis, tenemos el desarrollo de una afasia sensorial, o también llamada sordera verbal, o una agnosia auditiva de verdad, si la lesión es muy alta. Y este tipo de lesiones suele ser olvidados. Y yo quiero poner el énfasis en el cuerpo calloso también, porque he tenido muchos pacientes derivados por neurología infantil con malformaciones congénitas de esto, o hay lesiones que están en esta parte donde hay que pensar que esto que forma el techo de los ventrículos laterales, las fibras neurales son, si bien melinizadas, están con conexiones cruzadas inter e interhemisféricas entre un lado y otro para llevar la despolarización de la vía a uno y otro lado, hacia estas áreas auditivas centrales, donde se va a hacer la decodificación del mensaje. Los pacientes que tienen una lesión o sección completa del cuerpo calloso demuestran pobre desempeño en las habilidades o pruebas auditivas. Podemos tener estudios audiométricos que dicen que el niño oye, pero no altos, porque el niño tiene el problema del lenguaje y la lesión está más arriba. Y entonces, para estudiar esta vía, dejando de lado el vera, el tronco, el cerebral, pensemos que tenemos que estudiar la región mesencefálica alta y más allá. Entonces usamos las medianas latencias. He sido un entusiasta de las medianas latencias, son estudios, todo lo que les muestro son míos. Morfología, amplitud, latencias, diferentes frecuencias e intensidades, con clic 500 Hz, 1000, 2000 Hz. Ha habido respuestas con esto, pero es más lento sacarlos. Esto ha sido hecho con Burs. En cambio, los e-chip, como les mencioné, nos han dado un empuje muy importante en la velocidad de la toma de las test y en la amplitud de las respuestas. Y veamos por qué podemos combinar estas cosas. Fíjense, este niño tiene 5 años de edad y trastorno del lenguaje, y tiene una leucodistrofia. Se aplicaron test auditivo, audiometría tonal, reflejo acústico facial, autoemisiones acústicas normales, y bueno, la audióloga dice que oye, los padres dicen tiene alerta auditiva, pero fíjense, todas las ondas del ver están normales, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Sin embargo, cuando le hacemos una mediana latencia, no están las ondas, este complejo que es importante, que se los muestro, que es, lo señalo, el complejo NAPA, no existe, debería estar aquí. Entonces, esto nos está diciendo que la parte periférica y la parte central baja de la vida funciona, pero la parte central alta no, precisamente por la leucodistrofia. El niño tiene un trastorno central de la audición, pero central alto. Un punto que viene a ayudar en la investigación de los niños de este grupo etario es el estado estable. Lo hemos seguido por muchísimos años, el estado estable tiene más de 20 años, y no teníamos respuestas muy confiables, quedó un poquito en una caja olvidada, porque se tardaba muchísimo a hacer. Cuando había que tener mucha paciencia para hacer un estudio de estos. Pero el mundo siguió adelante, y aparecieron estos e-chip que este tipo de estímulos tienen un potencial muy grande para la búsqueda de umbrales, donde otros test objetivos no lo encuentran. Su habilidad para la rápida detección de umbrales para frecuencias específicas hace este tipo de examen ideal para programar audífonos, para no solamente para los recién nacidos, también para los infantes de la edad que estamos hablando. Y fijemos aquí, por ejemplo, un estudio multifrecuencial simultáneo, se hace en ambos lados, pero por estado estable multifrecuencial con e-chip. El niño por ejemplo, tiene 5 años de edad, fue prematuro, de 7 meses de gestación, traumatismo cráneoencefálico, no se sabe cuánto oye en el oído izquierdo con la audiometría tonal porque es muy cambiante su respuesta. Le pusieron diábolos, tubos de ventilación en 2 oportunidades en ese oído pensando que era una otopatía, sin mejoría. Cuando se hace la investigación y se ponen
de 8 estímulos acústicos, 4 de un lado y 4 del otro lado, y se largan todos simultáneamente, se va marcando aquí en verde, que lo ven, está para 500, 1000, 2000 y 4000, lo que va pasando, a su vez con un algoritmo, con una transformada rápida de Fourier y una representación gráfica en microvoltios de las ondas, que este peine que ven aquí, lo verde es la respuesta real, lo negro es el ruido de fondo electroencefalográfico, aparece con una nitidez extraordinaria la respuesta del paciente. Y a su vez lo pueden llevar a un gráfico matemático, un círculo polar, donde la amplitud de los vectores se facilita en rojo para el oído derecho, en azul para el oído izquierdo. Cuanto el vector sea más largo y se escape del centro del círculo polar, más respuesta robusta tiene de esa parte de la vía que están estudiando. Entonces, aquí, por ejemplo, este estudio nos daba que el niño ya no tenía a 80 decibeles respuesta en 0,5 y 2, Hz. Y el resultado final, en pocos minutos, ustedes tienen que tiene un oído derecho dentro de una normal y ven la respuesta en el oído izquierdo. Entonces, todo esto suma para hacer una correlación de las pruebas y tener un avance hoy sobre ese punto. Y para finalizar, si no hay coincidencia entre las pruebas más usuales, debemos repetir el test, no quedarnos con eso. Si vuelve a dar similar y sin coincidir, piensen en la patología de base y en otros tipos de hipoacusia neurosensoriales, pues no hay una sola, como los repetí. Vuelvo a decir, vuelvo a enseñar un montón de veces a través de los años. No hay una sola neurosensorial, no es solamente coclear, es central baja, central alta, mesencefálica y corticales. De manera que debemos profundizar la investigación con estas pruebas auditivas, porque hoy en día felizmente hay un amplio menos. Y correlacionar finalmente con los test subjetivos. Y hablemos que hay que mantener abierta la comunicación con la familia y un monitoreo por cambios en el estatus auditivo. Una vez que detectamos un niño de estos y lo confirmamos con los estudios que acabamos de presentar en la edad preescolar, ¿cada cuánto le vamos a dar el seguimiento del control? ¿Venga dentro de un año? No, debemos hacer un monitoreo por cambios en el estatus auditivo. Esto tenemos en un momento de la vida y a los pocos meses podemos tener esto. Piensen que las hipoacusias, ya lo dije, pueden ser cambiantes y tenemos un porcentaje alto que son genéticas que van apareciendo lentamente progresivo a lo largo de la vida. Hoy sabemos muchísimo con los programas de genética molecular. Felizmente, yo en la Universidad Nacional de Córdoba, de lo cual estoy muy orgulloso, mi programa de screening auditivo y genético molecular ha cumplido 16 años. Yo fui el fundador con un biólogo y genetista, Moreno Barral, ya fallecido hace 3 años, y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene 2 hospitales y escuelas, un hospital nacional de clínica y el otro el hospital materno neonatal, que tiene cátedra de gineco, cátedra de neonatología, de pediatría, y tienen los servicios. Por necesidad se creó el screening auditivo para los niños nacidos en el hospital escuela materno neonatal y genético molecular de la hipoacusia. Es decir, que estamos familiarizados con los test genéticos, con el screening genético y a su vez con la secuenciación. Entonces hemos encontrado niños que, si bien usted detecta la pérdida auditiva, esa pérdida auditiva genética no siempre se expresa en forma profunda, sino que tiene genes controladores que hacen, y a su vez en heterocigosis, que hacen que sea lentamente progresivo a lo largo de la vida. Tengo casos que pueden demorar 14 o 15 años en manifestarse en un grado importante. De manera que para terminar el manejo del diagnóstico, sugerimos, una vez que el niño en edad preescolar, que es lo que estamos hablando, lo detectaron, lo diagnosticaron en el primer año, haga cada 3 meses. En el segundo año, si va bien, cada 6 meses si es estable. Y finalmente, si todo sigue estable, sí puede bajar 1 por año. Bueno, nada más y muchas gracias por su atención. Muy bien, Carlos, excelente disertación. Hay que ver cómo investigar mucho la audición del niño, porque con 1 o 2 estudios simples no basta, ¿no? Realmente una muy buena investigación. Continuamos con
Y muchas gracias. Y continuamos con el profesor Ricardo Ventos, que es profesor titular catedrático de la Universidad de San Pablo y chairman en el otoneurología en la Federación Mundial de Otorrinolaringología, la sociedad. Bueno, como todos los que han disertado, han presentado innumerables trabajos, más de 400 en este caso. Fue presidente de la Asociación Brasilera de Otorrinolaringología y Cirugía Facial y la Sociedad Brasilera de Otología y las Sociedades Latinas de Otorrinolaringología. Ricardo, un gusto tenerte como disertante y es muy interesante lo que vas a hablar sobre un principio de escolaridad de 5 a 7 años en las escuelas urbanas de más de 50.000 niños, que se llama para el que escucha aprende mucho mejor. Me gustaría que lo especifiques mejor vos y te dejo el micrófono para que nos des tu disertación. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Héctor. Muchas gracias a todos, a la invitación. Es un honor estar aquí. También compartir saludos con todos los amigos que están conectados, que yo miré aquí. Me perdonar también por mi portuñol. Yo voy a hablar en portuñol, mas yo creo que todos pueden comprender. Entonces, nosotros vamos a presentar un programa que hacemos en Brasil desde 1999, que solamente se paró por la pandemia en esos prácticamente 2 años. Yo trabajo en la Universidad de São Paulo, en el Hospital das Clínicas, de todo el complexo de la Universidad de São Paulo, la Facultad de Medicina. Esto es el campus médico principal de la universidad. Yo quería aprovechar la oportunidad para invitar a todos para la 33ª edición de la Pulitzer Society, que por la primera vez va a ser realizada acá en América Latina, en São Paulo, en 2022, de 9 a 12 presencial, si todo correr bien todo el año que viene con la pandemia. Todos están invitados a ese importante meeting mundial. Bien, yo no voy a hablar mucho de la motivación de hacer una tamizaje, una detección de audición, porque todos los que me antecedieron hablaron bastante sobre eso, y nosotros, todos otólogos y otorrinolaringólogos, sabemos mucho sobre la importancia de esa detección por la prevalencia de la sordera en el mundo. Una de las cosas más importantes es que yo estoy trabajando ahora en el Lancet, en la parte de un grupo que está estudiando toda Global Burden of Diseases, y también vamos a presentar una edición de Lancet especial para las pérdidas de audición. Nosotros sabemos que de entre 347 doenças, la pérdida auditiva es la cuarta en que la persona vive más años con la discapacidad. Eso es una cosa que es muy importante, porque todos tienen que mirar mucho la cuestión de la audición, que no es muy considerada por los gobiernos, pero la población en general no sabe de eso, que no tenemos, mismo los médicos de atención básica, que no saben de todo eso. ¿Por qué? Porque la sordera es una discapacidad oculta. No se consigue ver una persona surda, diferente de que los ciegos, la persona que no tiene una pierna o otras discapacidades. Y nos sabemos que la Organización Mundial de Salud estima que en 2040, más o menos, más de 500 millones de adolescentes y adultos jóvenes van a tener problemas de pérdida de audición debido al uso de los earphones, de los audífonos. Y eso es una primera
una primera cosa que trabajamos en el grupo del Lancet, para nosotros dividir en prevención primaria, que fue hablado ya anteriormente por Amarilis, ¿no? Una prevención secundaria, ¿no? Que es hablar, que Curé habló un poco, y yo voy a hablar un poco más de los niños un poco más viejos de edad de Curé, y una prevención terciaria, ¿no? En que ustedes nos tenemos que hacer tanto en los jóvenes hasta los idosos, ¿no? Entonces yo voy a hablar específicamente de los escolares, ¿no? Cómo podemos hacer un diagnóstico, porque una cosa es tener el mundo ideal. El mundo ideal es que todos pudiesen hacer todos los exámenes en todas las escuelas, como Amarilis habló, mas ese no es el mundo que nosotros encontramos, ni en América Latina, y ni en Europa, ni en Estados Unidos. Es muy difícil en países grandes, por ejemplo, como Brasil, que tiene 220 millones de habitantes, con áreas rurales, una diferenciación socioeconómica muy grande, cultural, entre las regiones del país. Usted colocar el programa de tamizaje en nacimiento es más fácil, porque usted trabaja muchas veces en los hospitales de los nacimientos. Mas después hacer eso es muy caro para el gobierno y es para la sociedad, y también muy difícil, porque usted no puede tener una audióloga, un médico otorrinolaringólogo en todas las ciudades de Brasil, no hay eso, y mucho menos en todas las escuelas, ¿no? En Brasil, por ejemplo, por año entra en el sistema escolar, empieza el sistema escolar 4 millones de niños. Entonces, usted imagina, tiene que hacer una tamizaje inicial, una audiometría en todos esos niños que entran, 4 millones, el costo de todo eso, hay una imposibilidad de hacer eso. Entonces, en 1999, el ministro de la Salud de Brasil me invitó a hacer un programa de detección en escuela que sea viable, ¿no? Que sea viable económicamente, viable también logísticamente. Juntos hicimos con la oftalmología un programa también de detección en escuelas de pérdidas de visión. Eso porque el Banco Interamericano de Desenvolvimiento, el Banco Mundial, estaba para hacer para mandar dinero para el Brasil, para las escuelas, y solo aprobaba eso se tenía una contrapartida del gobierno para hacer un programa de tamizaje de pérdidas auditivas y visuales. Entonces, nosotros teníamos esos objetivos, ¿no? Nas escolas elementares públicas, porque nas escolas privadas, usted tiene, se pide para el paciente hacer un examen, el paciente va al médico particular o va al plano de salud que tiene, al seguro salud, y hace. Mas nas escolas públicas, no. Las personas en Brasil, 70% dependen del sistema público de salud en Brasil, 70% de la población brasileña. Entonces, nos tenemos que hacer algo para el primer año de la escuela elemental, que como niños de 5, otros de 6, hasta 7 años, dependiendo de la región del niño que no tenga la posibilidad. Entonces, después, yo hablé al ministro que no era posible hacer una tamizaje como esa si usted después no desse un seguimiento a ese paciente. Porque no solamente informar a la familia que el niño tenía un problema, va a crear un problema mayor ainda. Tenemos que tener un seguimiento de esos niños después, ¿no? Un tratamiento con eso. Y también una cosa que es muy importante es, junto con ese programa, hacer una información para los padres, la familia, los estudiantes, un poquito del problema
de la audición. Entonces, como todos sabemos, la pérdida auditiva puede comprometer mucho el desarrollo cognitivo, el aprendizaje. Yo no voy a hablar de eso que todo. Entonces, es un programa social muy sensible ese que nosotros hicimos aquí. Y también recibimos un premio de la Organización Mundial de Salud en el año 2001 sobre por este programa. Teria 3 fases. Uma fase seria na escola, utilizando as maestras de las escolas para fazer uma primeira tamizaje e com isso reduzir o encaminhamento para o médico e o audiólogo. Com isso podemos cortar, e hicimos primeiro, obviamente, muitos testes antes. E tinha uma segunda fase, que depois que a escola informava no databank os niños que não passaram nessa tamizagem, que não foram aprovados na tamizagem, nós organizávamos, então, serviço na cidade. Nós trabalhamos com cidades arriba de 50.000 habitantes, solamente nas escolas urbanas, porque nas escolas rurais era muito difícil, e fizemos mais ou menos em quase 2 milhões de niños por ano. Estamos fazendo, hasta que parou há 3 anos atrás. A segunda fase era, então, o exame com otorrinolaringologista e com a audióloga, e fazer uma audiometria mesmo naqueles alunos que não passavam. E na terceira fase seria, então, o tratamento, que é muito importante também, como eu falei que eu não faria esse programa se o Ministério da Saúde não garantisse o atendimento e tratamento a esses pacientes. Então, temos a distribuição de próteses auditivas gratuitas, que em Brasil já existe esse programa, e também cirurgia, se era necessária, ou se tiver otite secretora, tratamento, reabilitação, e todo que os niños necessitavam. Então, eu já falei isso, que de las ciudades, fazemos guia para como os professores deveriam fazer a tamizagem, que vocês vão ver. Informação também a los alunos com pequenos cadernos para dibujar sobre a audição e tudo isso. E também informação para as secretarias de educação de los estados e dos municípios. Então, a maestra, com o aluno acompanhando, hacía o teste, por uno de sua classe. E a maestra hacía uma marcação. Em princípio, não tínhamos o database por computador em 2000, então, hacía em uma folha de papel, formulário que depois mandava por correio para nós, e agora todo é computadorizado. Depois, no princípio, também não havia a teleaudiometria que nós criamos. Esse é um trabalho desenvolvido na Universidade de São Paulo, e que agora se pode fazer até com celular, com o celular, e que agora, então, está todo informatizado. Mas, em princípio, utilizávamos uma televisão e videocassete, vídeo que nós mandávamos o vídeo à escola e a escola aplicava aos alunos. Esse rapidamente utilizávamos 4 fundamentais, 500, 1000, 2000, 4000 Hz, com animal como esse, como por exemplo aqui, eu não sei como se fala coruja em espanhol. Aqui você vê que tinha um sonido. Eu não sei se vocês estão ouvindo o sonido. Então, havia 4 animais, e com isso se podia fazer os 4 fundamentais. Tinha uma distância, já que uma medição de uma distância
del local de sonido y hicimos toda la calibración. Entonces la profesora ahora coloca todos los datos del paciente, del paciente no, del alumno, ¿no? Aquí la maestra, la institución y todo eso. Ahora tenemos la database. Había un caderno para el profesor de los problemas de la audición, un caderno para dibujar para cada alumno de la escuela. Los alumnos que no habían pasado irían para la segunda fase. La segunda fase era un día que nosotros marcábamos en la ciudad, 1, 2 o 3 días, en un local, y los alumnos se dirigían a ese local con su familia. Eso era la Secretaría de Salud de la ciudad ayudaba mucho, las organizaciones como Rotary, como Lions Club y todo eso ayudaba mucho en eso. Ahí entonces había un examen por lo otorrino, hay un examen por otorrino que para remoción de cerumen, de diagnóstico de una otitis secretora, muchos cuerpos extraños en el oído. Entonces después los que necesitaban irían a los tratamientos específicos, una tercera fase en los hospitales o en las clínicas que había un credenciamiento con el gobierno para tratamiento específico, una cirugía, rehabilitación y todo eso. Entonces, había una data específica que era avisada anteriormente, y ahí hay un esfuerzo muy grande de todos los voluntarios de la ciudad, las propias maestras, las familias, la asociación de alumnos y todo eso. Entonces, la tercera fase, entonces, los que eran seleccionados irían entonces a los tratamientos cirúrgicos y todo lo que era más necesario. Entonces, ese aquí es un año, el último año que nos hicimos, en 1.834.000 niños pasaron por la triaje de la escuela, 18% fueron seleccionados para la segunda fase, que la profesora avisó, hay un problema puede ser que haya un problema de audición, porque vía en el databank, porque tenía los sonidos que el alumno debería marcar. Y de esos 18%, 4% fueron para la tercera fase que necesitaban de algún tipo de tratamiento. Paralelo a eso, en el último 2019, hicimos una campaña nacional que es muy interesante, que es el Ear Parade. El Ear Parade era una distribución de orejas pintadas por artistas plásticos conocidos, o artistas plásticos de calle, como nosotros llamamos aquí en Brasil, grandes orejas. Eso despertó una atención muy grande de la imprensa brasileña, porque había esas orejas en las calles. Eso entonces generó una información muy grande del problema de audición en Brasil. Y después de esas orejas fueron colocadas en locales específicos, las personas compraban una orella después del programa. Y vamos a continuar con ese, el próximo año será en Río de Janeiro. Entonces, acá, por ejemplo, en São Paulo, la Avenida Paulista, que es una de las avenidas más conhecidas. Yo quería entonces terminar agradeciendo más una vez la oportunidad de estar con los amigos, de rever, mismo que virtualmente, muchos de los amigos, mas con certeza nosotros vamos nos encontrar brevemente, porque todo debe retornar a la normalidad, si Dios quiser. Y agradecer a toda la equipe de la Universidad de São Paulo, del otorrino de la Universidad de São Paulo, que ellos que hacen que nosotros trabajamos y continuamos la tradición de esta grande universidad. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias a todos, Roy, Carlos, Tania y Amarilis por la invitación. No, muchísimas gracias a vos por realmente esto es muy interesante, y más hacerlo globalizado como lo han hecho ustedes, fantástico. Me parece muy bueno el programa, por eso quería que
lo hablaras, porque es para imitar. Es decir, yo creo que todo esto va empezando. El día 3 de marzo va a ser el Día Mundial de la Audición, como se viene haciendo hace bastante. La Organización Mundial hizo un reporte muy bueno este año y se va a continuar. Toda ayuda que uno puede colaborar o hacer o contribuir, esto me pareció bárbaro y por eso me interesaba mucho que lo hablaras, porque todo colabora, todo ayuda y todo, no podemos dejar pasar un chico que no tenga una control auditivo, que no tenga una audición acorde. Así que realmente me parece excelente. Las preguntas ha habido pocas. Uno era para Marilis, a ver de dónde se podía conseguir. La doctora Cofré, Ana Cofré, hizo dónde se podía conseguir el programa. Marilis, ¿estás ahí? Bueno, ¿dónde podrías conseguir el programa? Sí, hola. Bueno, realmente no tengo seguridad, sin embargo ya lo busqué en internet, ahí aparece, ellos tienen una página, no sé de distribución porque eso pues lo presentaron hace poco, pero bueno, voy a localizar y mando la información vía la asociación. Pero perfecto. está en internet, busquen nada más con una página web y ahí debe aparecer. En Estados Unidos sí que tienen un programa porque mandan a veces información, así es que se puede pedir de repente con Amazon también, pero no tengo seguridad. Perfecto. Había una pregunta más, y ya que la veo a Tania, una pregunta que hacía Leonor Montero, sí, digo bien. ¿Qué antibióticos usabas en la mastoiditis cuando es a Pseudomonas? Yo contesté directamente en el chat, meropenem. Yo hice la contestación, pero hablé especialmente de la evacuación quirúrgica, que para mí es primordial. Perfecto, perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Te quería preguntar, Tania, yo lo he visto mucho en el adulto, la pérdida auditiva post-COVID. Adolescente, podría decirte. Ya sé que en el niño no se ha dado mucho, por suerte, lesiones por patología o sintomatología por post-COVID o por el COVID. ¿Has visto pérdidas auditivas por COVID en niños jóvenes, en chiquitos? Muy pocas, pero puedo te decir una cosa, como los niños no tuvieron muchos problemas con COVID, yo veo adultos también, yo he tenido muchos adultos que post-COVID tuvieron muchos problemas de labirintopatías. Lo que yo tengo de secuelas de labirintitis en adulto post-COVID, el COVID leviano, el COVID light, con labirintitis, una cosa tremenda. Pero yo tuve muy pocos casos de niños con COVID grave que después han venido con pérdida auditiva, no. Pero con otitis media con infusión, muchos. Y ahora empezamos a poner muchos tubos de ventilación. Esto fue una secuela muy importante por el represamiento de las otitis media aguda que no fueron atendidas adecuadamente en pronto atendimentos, consultorios, etc. ¿Puedo hablar? Sí, entonces, por supuesto. Nosotros tivemos en el Hospital de las Clínicas, que es el hospital de la universidad, más o menos 7,000 personas internadas por COVID durante toda la pandemia. Estamos haciendo un trabajo con todos los departamentos de todas las doenças crónicas que se quedaron en esos pacientes internados. Entonces es un N muy grande. Tenemos 18% de problemas auditivos de modo general, que puede ser una pérdida de audición o una peora de una pérdida de audición anterior, que puede ser un vertigo o puede ser un tinnitus. Entonces, más o menos 18% esos son pacientes graves, porque son pacientes que estuvieron internados en el hospital. Então, por isso, são um nível de paciente com COVID mais grave. Agora, o que eu tenho visto muito
En niños poquísimo, niños mucho poco. Es en sordera súbita. Sordera súbita ha crecido mucho la sordera súbita. Yo no sé si es por el COVID específicamente o por las vacunas, algunas vacunas. Se hay una relación, ainda no se sabe eso, pero ya hay muchas publicaciones correlacionando la vacuna con la sordera súbita o cosas así. Entonces, yo creo que es una doença muy nueva. Tenemos que tener más tiempo para estudiar. Ese trabajo nos vamos a publicar ahora, está ya en fase de escribir para publicar, mas en niños muy poco. En niños muy poco, y también hay que se acordar, Héctor, que es un virus neurotrópico, que a él le gusta el olfato, acá la gustación, es probablemente, ¿por qué no?, la parte del oído. Pero hay que tener más tiempo de casos, pero niños realmente, este trabajo fantástico que Ricardo está hablando, mostró muchos problemas también relacionados con la parte olfactiva, que fue ya publicado, ¿no, Ricardo? No, el nuestro Integral. del hospital, ya hubo unas publicaciones preliminares, sí, mas yo tengo el número, 67% de los pacientes que se quedaron internados en el Hospital das Clínicas tuvieron problemas olfativos también. Correcto. Bueno, no hay más preguntas. Un comentario sobre el tema que sí. está hablando, justo ya lo encontré. Es que justamente la semana pasada apareció un artículo en la... Amarilis, no se puede escuchar. Interno con el COVID, porque encontraron que tienen comunicación de medicina. Les voy a mandar la referencia, pero ya entonces hablamos de que sí, ciertamente todos esos casos que hemos estado encontrando están relacionados con el COVID. Bueno, sí, yo lo he visto mucho en adolescentes, post-COVID. Realmente de todos los virus me parece que el que mejor ha tratado el oído, porque los casos han sido reversibles, no tan violentos, porque los virus le tienen predilección muy grande al oído. Así que bueno, por suerte a los chicos los ataca pocos. Las disertaciones han sido excelentes, los disertantes son excelentes, o sea, con gran producción de trabajo científico. Y lo veo a Carlos Bocio ahí presente. ¿Cómo te va, Carlos? Ha sido excelente. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Pienso en ese porcentaje de un 60% que dice la Organización Mundial que se puede prever, y a eso tenemos que apuntar. Un 60% de las hipoacusias es mucho. Entonces tenemos que continuar a través de las organizaciones, a través de los gobiernos, como dice la Organización Mundial, a través de las sociedades, como propiciamos en la Panamericana, para que se siga haciendo la detección temprana y los controles permanentemente. No son aparatos costosos, en lo cual se puede detectar, no son cruentos, o sea que no es un estudio cruento que hay que realizar, así que insistimos en continuar, en tratar de que sea la detección universal. Haremos nueva campaña el 3 del 3, en Argentina también tenemos un día nacional que es el 28 de marzo. Sigamos insistiendo para detectar tempranamente la audición, porque los dispositivos y los aparatos para poder hacerlo los tenemos. Tiempo atrás recuerdo que hasta menos de 2 años no se podía detectar cuál era la audición exacta de un chico. Bueno, hoy tenemos todo para poder detectarla. Carlos hizo una muy buena exposición de cómo investigarlo a los chicos, así que hay que profundizarlo a eso. Este es el penúltimo Zoom número 20, pero penúltimo del año. Queda uno más para el 11 de diciembre y el tema es distinto, son roncopatías, con el profesor Rodolfo Lugo. Va a ser el 11 de diciembre y bueno, por suerte la pandemia va disminuyendo. Tuve la suerte de poder estar en el Congreso americano y fue como el puntapié inicial, como la vuelta al fútbol, porque pudimos llegar a hacerlo presencial. Por lo tanto, espero que esto siga así.
un poco por las víctimas que hubo, por todas las muertes que ha habido, y porque parece que vamos... Entonces, esperemos que el Congreso Panamericano de junio del año próximo se pueda realizar. En principio sí. Ayer estuve en una organización que, en un Zoom también con la Academia Americana y todo eso, viene muy bien. Así que invitamos a todos para participar en el Congreso Panamericano, que será 25-27 de junio del año próximo. Gracias. Desde ya les agradezco muchísimo a ustedes, a los disertantes, Carlos, Ricardo, Tania, Marilis, que hayan participado acá. Y bueno, continuamos haciendo un poco de educación con la Panamericana para poder vernos en presencial ahora dentro de unos 6-7 meses. Muy buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias por la atención. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Para pagar no hay